Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Eh, el formato básicamente de este repaso es que ustedes finalmente puedan responder las preguntas que yo les he traído y podamos repasar algunos puntos importantes que no debemos olvidar al momento del examen. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta nos dice, paciente varón de 26 años que acude a emergencia por un accidente de tránsito. ¿Ok? El paciente refiere dolor a nivel subcostal izquierdo, ojo con ese dato que te dan, a nivel subcostal izquierdo, niega dificultad respiratoria. Al examen se evidencia lesión equimótica, ¿sí?, a nivel del 10º arco intercostal y línea media axilar. Durante los siguientes minutos, el paciente presenta taquicardia e hipotensión, por lo que es ingresado a sala de operaciones. Te preguntan rápidamente qué órgano es el más probable de encontrarse comprometido. ¿Ustedes piensan en qué órgano, chicos? ¿En qué órgano pensamos cuando nos dan esas referencias eh, con respecto al caso clínico? Su micro está apagado. Uy, ya, perdónenme. Les estaba comentando, en el órgano que estábamos haciendo mención es el vaso, ¿sí? Y cuando hablábamos del vaso, les comentaba, teníamos que recordar la posición normal que el vaso tiene en nuestro organismo. Como bien se los dice la pregunta, básicamente es muy directa, el vaso lo vamos a encontrar únicamente en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, cuando nosotros trazamos la línea medio axilar, ¿sí?, la línea medio axilar, con el 10º u 11º espacio intercostal, a esas dos alturas. ¿Ok? Entonces, les comentaba, el vaso también tenemos que recordar un poco de su fisiología, ¿verdad? La función principal, ojo, principal que va a tener el vaso, es retirar a las células senescentes o ya viejitas, especialmente a los glóbulos rojos, cuando hayan cumplido sus 120 días de vida, ¿correcto? Retirarlos de la circulación y al mismo tiempo, pues, retirar también algunos agentes tóxicos o favorecer el secuestro de algunas otras células durante eventos hemodinámicos específicos, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? El vaso es un órgano que almacena en su interior una gran cantidad de células de la sangre y lógicamente una gran cantidad de vascularización. Cuando se rompe este órgano, que tenemos por aquí, podemos tener compromisos hemodinámicos, como lo es pues una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia. Ahora, ¿qué más tenemos que recordar del vaso? Y este es un tip, yéndonos un poco más hacia la parte del laboratorio, que el vaso cuando nosotros lo veamos en el anfiteatro, para poder reconocerlo y hacer una correcta identificación de la estructura de la cual nos están preguntando, en primer lugar, identificamos el borde liso, ¿sí?, que es posterior, ¿sí?, posterior inferior, y el borde dentado, fíjense este borde de arriba, ¿sí? No es que el libro te lo dibuje de esta manera porque sí, porque ¿no?, se lo imaginaron así. Este dibujo de este borde dentado es bastante característico y así ustedes lo van a encontrar en su anfiteatro. Cuando vemos esto decimos, esto es borde superior,
¿sí? Es borde súper anterior. Por fuera, la cara lisa, ¿sí? La cara lisa será la cara costal, la que está en contacto con las costillas y los espacios intercostales. Mientras que la cara interna, en donde encontramos al pedículo esplénico, es aquella también en la cual vamos a encontrar las distintas impresiones, ¿sí? Las distintas impresiones esplénicas. Tres órganos principalmente van a dejar sus impresiones. La más grande de todas, la impresión gástrica, ¿sí? Por la misma posición que tiene el vaso con respecto al estómago, esta le deja una gran impresión superior. Por debajo de esta vamos a encontrar, no en todos los casos, la impresión que deja el ángulo cólico izquierdo, ¿sí? El ángulo cólico izquierdo, ¿sí? Ángulo cólico izquierdo. El ángulo que se forma de la unión entre el colon transverso y el colon descendente. Y por detrás de estas estructuras, fíjense, posterior a lo que vendría a ser el pedículo esplénico, también podemos encontrar la impresión renal. ¿De qué riñón? Del riñón izquierdo, lógicamente. No en todos los casos se logra apreciar, pero en algunas oportunidades podemos ver también la impresión que deja la cola del páncreas. ¿Por qué? Porque recuerden que la cola del páncreas se encuentra en estrecha relación con el vaso por su cercanía y también con el pedículo esplénico. ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta típica de examen. Te las pueden poner de esta manera, te pueden cambiar un poco el contexto, ¿no? Pero la respuesta va a seguir siendo la misma cuando tú sepas identificar estas referencias anatómicas que te dan, ¿no? Décimo arco intercostal, línea medioaxilar izquierda, lógicamente, ¿no? Entre otras. Y aquí la respuesta sería el vaso. ¿Estamos bien con esa pregunta, chicos? Pienso que para iniciar ha sido una pregunta bastante bonita. No sé si haya quedado alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Continuemos entonces con la segunda pregunta. ¿Les parece? Aquí les he traído dos preguntas más. Bueno, ya una de ellas ya salió con respuesta, pero la vamos a desarrollar igual. La primera pregunta nos dice: un hombre de 44 años ingresa en urgencias con vómitos abundantes y deshidratación. Las imágenes radiológicas demuestran que parte del intestino está comprimido entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Rápidamente, cuando te dicen estas dos estructuras, aorta abdominal, arteria mesentérica superior, rápidamente pensamos en la pinza aortomesentérica, ¿verdad? Me hacen recordar, chicos, qué estructuras encontrábamos en la pinza aortomesentérica. La tercera porción del duodeno. ¿Qué más? La vena renal izquierda. Ya, perfecto, la vena renal izquierda. Me han dicho también la tercera porción del duodeno. ¿Qué más? Me falta uno. Les ayudo, es una parte del páncreas. El proceso uncinado, o también llamado proceso unciforme del páncreas, ¿no? Estas tres estructuras no se las pueden olvidar, por favor, ¿sí? En base a la pinza ortomesentérica han venido un sinfín de preguntas, ¿sí? Un sinfín de preguntas. Y te las pueden poner de muchas maneras. Una de estas es preguntándote por las obstrucciones intestinales, como por ejemplo esta pregunta, ¿no? Te dicen vómitos, una parte del intestino está comprimida. Ah, ok. Te están preguntando por la tercera porción del duodeno. Buscas tercera porción del duodeno, esa es tu respuesta. ¿De qué otra manera te pueden preguntar? Por ejemplo, te dicen que
Una de estas estructuras de la pinza aortomesentérica no constituye un cuadro obstructivo intestinal, no condiciona tampoco un cuadro obstructivo venoso. Lógicamente te están preguntando por el proceso uncinado. O de repente te pueden preguntar de esta manera: estructura que se encuentra dentro de la pinza aortomesentérica y que al obstruirse condiciona pues un aumento del volumen venoso a nivel genital. Y esa es la vena renal izquierda, ¿no? ¿Y por qué te he dicho genital con vena renal izquierda? Porque recuerda que únicamente en el lado izquierdo drena ¿quién? Drena la vena gonadal izquierda. Gonadal, ya sea bien ovárica o ya sea bien testicular. ¿Sí? Ya sea bien ovárico o ya sea bien testicular, en el caso de las mujeres o en el caso de los varones. Cualquiera de los dos puede construir cuadros obstructivos venosos. Son distintas formas en las cuales en la cual te pueden preguntar acerca de esta estructura. Por eso es muy importante que ustedes la sepan. ¿Okay? La siguiente pregunta que les había traído es justamente una pregunta sacada del MIR del año 2019 y te preguntan: las ramas del nervio vago entran a la cavidad abdominal a través de qué. Y bueno, ahí la respuesta ya está en negrita, yo no les voy a preguntar. Lo que sí les quiero preguntar con respecto a esta pregunta es que me mencionen a qué niveles diafragmáticos tenía tres niveles principales. Chicos, uy, creo que ya. Chicos, ¿me logran escuchar bien? Creo que no, creo que se ha congelado. Sí se lo escucha, doctor. Ah, ok, perfecto, perfecto. Si veo un poquito lenta mi pantalla. Vamos a borrar. Ok, les preguntaba a qué nivel diafragmático encontrábamos el pasaje de las principales estructuras. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos diafragma teníamos tres niveles, ¿no? Tres niveles vertebrales, por así decirlo. Teníamos T8, teníamos T10 y T12. Perfecto. Por T8, ¿quiénes pasaban? La vena cava inferior. ¿Qué más? Nervio frénico. Ajá, perfecto, el nervio frénico. Muy bien. A nivel de T10, ¿quiénes pasan? El esófago. El esófago, ¿qué más? El nervio vago izquierdo. Perfecto, los dos nervios vagos, el izquierdo y el derecho, ¿no? Que a este nivel pues sería nervio vago o tronco vagal anterior y tronco vagal posterior, ¿no? Recordemos que cuando el nervio vago pasa el nivel de la tráquea, posterior a T4 empieza a rotar, empieza a lateralizarse, ¿no? Nervio vago izquierdo se convierte en tronco vagal anterior, y nervio vago derecho se convierte en tronco vagal posterior. ¿Sí? Los dos acompañan al esófago y junto con este ingresan en la cavidad abdominal. Finalmente vamos a ponerlo como un nervio vago. Y a nivel de T12, ¿quiénes entran en el diafragma? Conducto torácico. Perfecto. ¿Con quién más? Con la aorta en su La porción torácica. aorta. Perfecto, ¿no? A este nivel la aorta deja de ser torácica y se convierte en aorta abdominal. Muy bien, perfecto. Si nosotros hemos recordado esas 6 estructuras, esta pregunta pues se respondía rápidamente, ¿no?
El nervio vago entra en la cavidad abdominal a través del hiato del esófago, ¿no? El hiato esofágico. Si te preguntaban, ¿el conducto torácico ingresa a la cavidad torácica? El conducto torácico va en sentido retrógrado, ¿no? de abdomen hacia tórax. ¿A través de qué estructura? A través del hiato aórtico, ¿no? Y así sucesivamente. Esa es una pregunta bastante directa, bastante puntual, hasta memorística podría decirse, pero que no podemos dejar pasar por alto. Muy bien, que les había traído por acá. Vamos a recordar un poquito acerca de estas estructuras. Aquí les he traído pues la relación principal que existe entre estómago, páncreas, riñones y duodeno, ¿sí? Con los principales vasos. ¿Qué quiero que recuerden de esta estructura? En primer lugar vamos a hablar acerca de las venas que encontramos asociadas, ¿sí? ¿Qué tengo que recordar? Este nivel. ¿Qué porción del páncreas les estoy señalando? Mejor reestructura mi pregunta. Ya me han dicho por ahí la cabeza, ¿ok? ¿Cuántas porciones tiene el páncreas? 3. 3, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 4. 4, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Okay. El páncreas tiene hasta 5 porciones. ¿Cuáles son esas 5 porciones? Clásicamente, la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola, y por debajo de la cabeza se proyecta una pequeña lengüeta, una pequeña porción, que es el proceso uncinado o unciforme del páncreas, ¿no? El que pertenece a la pinza aortomesentérica. ¿Okay? En total podríamos contar hasta 5 porciones o hasta 5 partes que constituyen al páncreas. Muy bien. De estas 5 te estaba preguntando por el cuello del páncreas. ¿Qué de especial tiene el cuello de páncreas? Por detrás del cuello de páncreas se va a dar la formación de esta vena de acá. ¿Quién es esta? ¿Qué vena se forma a la altura del cuello del páncreas? Por detrás del cuello del páncreas. ¿Cómo se llama esa vena? Les ayudo, es una vena que se dirige hacia el hígado. Ya, más ayudas no le puedo dar. Forma parte de la tríada portal. ¿La Portal. vena porta? La vena porta. Ahí está. La vena porta. La vena porta se forma, ¿sí? Tiene su origen por detrás del cuello del páncreas. Ese es el punto de referencia anatómica, ¿sí? Ese punto es muy preguntado. ¿Y cómo se forma la vena porta, chicos? La vena mesentérica superior y la vena esplénica. Perfecto, ¿no? La mesentérica superior y la vena esplénica. Siempre, en el 100% de los casos, siempre va a ser así. ¿No? ¿Verdad? En el 80% de los casos es así. En el 80% de los casos, la vena esplénica se junta con la vena mesentérica superior y forman a la vena porta. ¿Hay variantes anatómicas? Sí. Que la vena mesentérica inferior no llegue a la vena esplénica como típicamente conocemos, sino que llegue directamente a esta unión o que se junte con la vena mesentérica superior y formen un tronco mesentérico. Hay muchas variantes en ese punto. No es constante, no es que 100%, en el 100% de los casos,
vayamos a ver que la la vena esplénica se junte con la vena mesentérica superior y formen a la vena porta. ¿Sí? Esa es una pregunta que puede ir como verdadero o falso. Te pueden poner, marque verdadero o falso. La vena porta siempre o en todos los casos se encuentra formada por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior. Eso es falso, ¿no? No siempre. No siempre es así. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos aprovechar de esta imagen? Justamente la disposición que tiene la arteria mesentérica superior, esta de acá, ¿no? La arteria mesentérica superior, con la aorta. Estamos viendo que entre estas dos estructuras tenemos distintas estructuras vasculares, ¿sí? Vasculares y anatómicas. Una de ellas es esta de acá, la tercera porción del duodeno, ¿sí? Por detrás tendríamos al proceso uncinado del páncreas, que está por acá, y por detrás, no está graficado, tendríamos a la vena renal izquierda, más o menos así, a la vena renal izquierda, un poquito más arriba inclusive. ¿Okay? ¿Qué más comentarles en este punto? Comentarles de manera especial la relación que tiene la cabeza del páncreas con la segunda porción del duodeno. Y esta pregunta, bueno, o este aspecto lo vamos a revisar mejor en la siguiente diapositiva, si es que no me falla la memoria. Pero hasta este punto, chicos, ¿tenemos preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? La idea es que ustedes puedan aprovechar este espacio justamente para poder descartar todas sus dudas y si es que algo no ha quedado muy claro, pues lo desarrollamos con total gusto, ¿no? Muy bien, entonces continuamos por acá. ¿Algún voluntario que me quiera leer la primera pregunta de esta diapo? Cualquiera. ¿No? Ya, yo lo leo y ustedes me dan la respuesta, ¿no? Que es justamente algo que les he explicado hace poco. Dice, un niño de 4 años ingresa en el hospital con vómitos graves. La exploración radiológica y la historia clínica revelan que el niño tiene un páncreas anular. ¿Cuál de las siguientes estructuras es la que más específicamente está obstruida por la patología? Antes de esto, de repente ustedes han escuchado de esta patología de acá, ¿no? De este cuadro de acá, el páncreas anular. Cuando les dicen páncreas anular, ¿sí? No es más que el páncreas que ha crecido alrededor del duodeno, como si fuera un anillo envolviendo el dedo anular del dedo de la mano de la novia, por así decirlo, de la novia, el novio. Así envuelve el páncreas al duodeno. Imagínense, ustedes tienen su duodeno acá, ¿verdad? Por acá viene la cabeza del páncreas y hace esto. ¿Ok? Esto hace el páncreas. Esto es páncreas anular. La cabeza del páncreas comprime o envuelve, se enrolla alrededor del duodeno. La pregunta es, ¿cuál es la estructura? Específicamente, ¿qué parte del duodeno es la que se encuentra comprometida? Sería Segunda porción del Tercera. duodeno. la segunda porción del Tercera. duodeno. La segunda, ¿no? La segunda porción del duodeno. Lo especial de la primera porción del duodeno es su interior, ¿no? También es llamado el bulbo duodenal porque es liso y ensanchado. ¿Correcto? La segunda porción del duodeno
se relaciona más con la cabeza del páncreas. Y a este nivel vamos a encontrar nosotros la papila mayor, la papila menor, en donde desembocan tantos jugos pancreáticos como los jugos biliares, ¿no? La tercera porción del duodeno, ¿qué de especial tiene? Forma parte o se encuentra dentro de la estructura denominada la pinza aorto-mesentérica. ¿Correcto? Y la cuarta porción, vamos a ponerlo así, la cuarta porción del duodeno, lo especial que tiene es que constituye, o al final de la cuarta porción, encontramos el ángulo de Treitz. ¿Correcto? Constituye el punto de transición entre el duodeno y el yeyun, ¿no? El ángulo duodeno-yeyunal. Es lo principal que tenemos que recordar de cada una de estas partes, de cada una de estas porciones. ¿Okay? Muy bien. La siguiente pregunta dice: durante una reparación quirúrgica de una úlcera duodenal perforada en un hombre de 47 años, se liga la arteria gastroduodenal. La pregunta es: ¿qué rama de las siguientes arterias seguirá irrigando el páncreas en este paciente? ¿Qué responden ustedes? ¿Se acuerdan de la irrigación del páncreas? Voy a borrar esta parte. ¿Se acuerdan de la irrigación del páncreas? El páncreas está irrigado de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo de negro, por acá. Tenemos la cabeza del páncreas, tenemos el cuerpo, la cola, el cuello y todo lo demás. Por acá. Ok. La cabeza del páncreas, tú sabes que está en relación con el duodeno, entonces siempre se dibujan juntos. ¿Verdad? Ahí está. La irrigación del páncreas viene de esta manera. Por parte de la arteria gastroduodenal, ¿sí? La arteria gastroduodenal, ¿sí? Van a salir las ramas o las arterias pancreatoduodenales y se llaman así porque irrigan al páncreas y al duodeno, ¿sí? Las arterias pancreatoduodenales son dos, ¿sí? Son dos superiores, una anterosuperior y una posterosuperior, ¿sí? Anterosuperior y posterosuperior. Y estas arterias pancreatoduodenales se van a anastomosar, pongo así, se van a anastomosar, se van a unir con las arterias pancreatoduodenales que vienen desde abajo, que son ramas de la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Ahí está, arteria mesentérica superior, rama, la arteria pancreatoduodenal inferior, y la arteria pancreatoduodenal inferior me da la anteroinferior y la posteroinferior. ¿Sí? Muy aparte de esto, también te recuerdo, solamente lo paso, que la arteria esplénica, que se encontraría más o menos por acá, ¿sí? También brinda ramas para el páncreas. ¿Qué ramas? La arteria pancreática caudal para la cola, la arteria pancreática dorsal, ¿sí? Y la arteria pancreática magna, más o menos así. ¿Okay? Son todas, es básicamente toda la irrigación del páncreas. Volviendo a la pregunta, ¿sí? La pregunta está básicamente en la primera parte de la explicación que te di. Y es esta. Te dicen, la arteria la arteria gastroduodenal se liga. Si se liga, quiere decir que todas sus ramas van a dejar de mandar sangre. Falla esta y falla esta. ¿Qué arteria se encargará de suplir la sangre a esta zona que está dejando de recibir irrigación? Producto de la anastomosis, serán las arterias pancreatoduodenales inferiores. ¿Ramas de quién? De la arteria mesentérica superior. Mesentérica superior. Esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Las preguntas pueden ir por ese lado.
Por ejemplo, en la primera mitad del curso nosotros veíamos una anastomosis parecida a nivel de los espacios intercostales, ¿no? Recuerdan que la arteria intercostal anterior se anastomosa con la arteria intercostal posterior. Si una falla, la otra cumple la función de irrigación que nos está llevando a cabo bien. Lo mismo pasa a este nivel, a nivel de la cabeza del páncreas y el duodeno. Producto de la anastomosis de estas arterias pancreato-duodenales, que son 4 en total, ¿sí? Si es que alguna falla, las otras van a tratar de cumplir con esa función. ¿Ok? Es básicamente lo que podemos apreciar en este gráfico de acá. Este es un gráfico, una imagen del Gray, una vista posterior de lo que es el páncreas, estómago, duodeno, en donde vemos las ramas tanto de la arteria mesentérica superior, que es esta de acá que estoy pintando en morado, como de la arteria esplénica, ¿no? Que es esta de acá, serpenteante, ondulante, hacia el lado izquierdo, ¿no? Por aquí estamos viendo la arteria gastroduodenal. ¿Rama de quién era la gastroduodenal, chicos? ¿De dónde salía? Se lo instrumental. Perdón, ¿de qué? No te logré escuchar bien. ¿De dónde sale la arteria gastroduodenal? Sale de la arteria hepática Común. común. Perfecto, ¿no? No te olvides. Más adelante igual los vamos a recordar. La arteria hepática común da dos ramas, la arteria hepática propia y la otra es la arteria gastroduodenal, que es la que estamos viendo acá, ¿no? La arteria gastroduodenal. Gastroduodenal. Ahí está, ¿no? Muy bien. Quiero también aprovechar la imagen que está arriba, que les había colocado arriba, para hablar un poquito acerca de las vías biliares, ¿no? Recuerdan, en este repaso vamos a tratar de tocar los puntos más principales, los más importantes, que ustedes se tienen que llevar para su examen. ¿Okay? ¿Cómo están formadas las vías? Ojo, las vías biliares, chicos. ¿Dónde se originan? ¿Se acuerdan? ¿Dónde comenzaban mis vías biliares? Comenzaban en el hígado, ¿no? El hígado se encargaba de producir la bilis, que era transportada por ¿qué conductos? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Cuando conducto hepático derecho e izquierdo se juntan, ¿qué forman? El conducto hepático común. Perfecto, conducto hepático común. Cuando el conducto hepático común se junta con el cístico, ¿qué forma? El conducto colédoco. Perfecto. ¿Y en dónde termina el conducto colédoco? En la parte posterior del segunda porción del duodeno. Ya, de manera más En la específica, ampolla, ya, En la ahí, ampolla ampolla de Butler. en la ampolla ya, superior, está perfecto. mayor. Ya, ok, está excelente. Me dijeron la ampolla de Vater. ¿Ok? La ampolla de Vater, vamos a ponerlo acá, ampolla de Vater, antes era llamada así, ahora es llamada la ampolla hepato pancreática. ¿Por qué? Porque a este nivel, al nivel de la ampolla de Vater, que vamos a dibujar ahorita, confluyen las vías biliares con las vías pancreáticas. Por eso es ampolla hepático-pancreática. ¿Sí? Muy bien. Vamos a retroceder una acá. Dice, entonces viene así, ¿no? Este es el conducto colédoco. Por aquí más o menos viene conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wilson, ¿sí? Conducto pancreático principal o de Wilson, ese es conducto colédoco.
se juntan y forman la ampolla, una pequeña dilatación, la ampolla hepatopancreática. ¿Listo? Esta ampolla hepatopancreática después se va a estrechar formando el esfínter de Oddi, ¿sí? A este nivel, el esfínter de Oddi, y el esfínter de Oddi desemboca, bueno, esta ampolla de Vater desemboca a la altura de la papila mayor. ¿Dónde encuentro la papila mayor? Acá, arriba, en el duodeno, ¿no? Segunda porción del duodeno. Acá. Acá está la segunda, la papila mayor, ¿no? Y por arriba de esta la papila menor. Listo. Entonces, de esta manera están constituidas las vías biliares. Pregunta, ¿quién drena en la papila menor? Pregunta de examen también. Conducto pancreático accesorio. ¿Ya? Conducto pancreático accesorio o también llamado conducto de Santorini, ¿no? Conducto pancreático accesorio o conducto así se escribe. O conducto de Santorini. Pero con que sepan que es conducto pancreático accesorio está excelente. Este conducto pancreático accesorio drena los jugos pancreáticos producidos de manera especial en el cuerpo, ¿sí? Parte del cuerpo y el proceso uncinado. ¿Sí? El proceso uncinado del páncreas drena sus jugos pancreáticos a nivel de el conducto pancreático accesorio o secundario o de Santorini. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, chicos, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿O repito algo de repente? Oh, claro. Todo claro, excelente. Hay una muestra bastante bonita en la universidad, y no sé si de repente ustedes han tenido el gusto de poderla ver, que es una muestra de páncreas solo, en donde se ve justamente el conducto pancreático principal, que ha sido pregunta de examen, y por detrás del páncreas, cuando le dan la vuelta, se ve bastante bien la vena esplénica. ¿Ok? No vayan a confundir, por favor, chicos, conducto pancreático principal con vena esplénica. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por la misma orientación. La vena esplénica va a estar por detrás del páncreas. Ustedes vean, cabeza del páncreas, cola del páncreas y oriéntense de esa forma, ¿no? La vena que está por detrás, la vena esplénica. ¿Sí? No me pongan arteria esplénica, no, es vena esplénica. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta de relación topográfica con respecto al páncreas es, ¿cuál es la arteria que discurre por el borde superior del páncreas? ¿Por qué arteria estoy preguntando? ¿O están preguntando? Y se las dibujo así a propósito. La arteria la arteria esplénica, ¿verdad? La arteria esplénica discurre o se dirige hacia el vaso por el borde superior del páncreas. Esa es la referencia anatómica que se suele usar. ¿Ya? No se olviden de eso. Ok. Muy bien. Vamos por acá. Voy a borrar esa parte. Listo. Otra pregunta, chicos. Dice, estructura que se encuentra dentro de la pinza abortomesentérica, lo que les acabo de explicar también hace unas diapos, pero ojo, te dicen, no condiciona cuadros obstructivos digestivos. Ya puedes ir descartando una de las estructuras, ¿no? Y tampoco condiciona disminución del retorno venoso a nivel gonadal, ¿sí? A nivel gonadal izquierdo en el síndrome de Welke. ¿Por qué estructura te están preguntando?
Proceso uncinado del páncreas. Excelente, ¿no? Ya les iba a escribir por acá. Proceso uncinado del páncreas. ¿Por qué? Recuérdame los tres componentes de la pinza ortomesentérica. Vena renal izquierda, Ujú, tercera porción del duodeno y proceso uncinado del páncreas. perfecto. Si yo obstruyo la vena renal izquierda, la vena gonadal izquierda, ya sea vena testicular o vena ovárica, se va a dilatar y va a constituir un síndrome, que bueno, aquí en la pregunta te lo ponen, que es el síndrome de Wolke. Es básicamente por una obstrucción. Si yo obstruyo la tercera porción del duodeno, va a haber una obstrucción intestinal. ¿Sí? Obstrucción intestinal. ¿Ok? Entonces, la estructura que me queda es básicamente el proceso uncinado o unciforme del páncreas. No es por la que te están preguntando, básicamente. Muy bien. La siguiente pregunta es directa, es bastante directa, ¿no? Y te preguntan acerca de la inervación renal. ¿Quién le da la inervación renal? Básicamente al riñón, ¿no? ¿Quién le da inervación al riñón? ¿Cuál de las siguientes estructuras le da inervación al riñón? ¿El? Ya. ¿La cual? El plexo celíaco. ¿No, chicos? Es bastante directa la pregunta. El plexo celíaco, recuerden, cuando se forma alrededor del tronco celíaco, a través de los distintos ganglios, ¿no? Va a dar ramas, va a dar nervios que se van a dirigir al estómago, hacia parte del páncreas, ¿no? Y dentro de ellos también algunas ramas se van a dirigir hacia el riñón. Sí, es cierto que aquí podemos refutar algunas cositas, como por ejemplo el Rubier te menciona, ¿no? Que el riñón o a través de las arterias renales, a ese nivel también hay ganglios renales que constituyen el plexo renal, sí, pero no es tan frecuente, ¿sí? Sí está descrito, pero parte de la inervación renal también proviene del plexo celíaco. No es algo que no podemos olvidar. Ok. Eh, Vamos a desarrollar esta imagen de acá. Es una imagen bastante bonita de riñón, bastante ilustrativa, en donde podemos ver principalmente los dos componentes, ¿no? Podemos ver la corteza renal y podemos ver la médula renal. Y también, aparte de eso, podemos ver las pirámides y las columnas renales. ¿Ok? De hecho, también creo que hay muestras en el anfiteatro acerca de esto. Hay varios riñones disecados en la mitad de un plano transversal o coronal, ¿no? En donde vemos esto, básicamente. Vemos estas pirámides, se ven bastante bonitas, y a los lados estas columnas, ¿no? Pirámides y columnas renales. Por encima estará la corteza renal, ¿no? La corteza renal. Y por encima de la corteza renal, chicos, ¿cómo se llamaba esta estructura que cubría al riñón? Cápsula renal. Perfecto, ¿no? La cápsula renal. La cápsula renal o cápsula fibrosa renal, antes pueden encontrarlo, recuerden con otro nombre, era llamada la cápsula o la fascia de Gerota. Pero esos son nombres antiguos, por si se los ponen en los exámenes, ¿no? Fascia de Gerota o cápsula renal simplemente. Listo. Entonces, volviendo al punto de las pirámides renales, ¿sí? Al final, ¿sí? En la porción del vértice interno de las pirámides renales, podemos encontrar estas porciones más blanquecinas, más redondeadas. ¿Cómo se llaman? Renal. ¿Perdón? Papila renal. Perfecto, la papila renal, ¿no? La papila renal. Y la papila renal es el punto de filtración, de drenaje de la orina, ¿no? Que es la sangre o el plasma que ha sido filtrado,
a nivel de los glomérulos, para depositarlo finalmente en esto de acá, que son los Cáliz menor. cálices menores. Los cálices menores se agrupan, se juntan y forman los Cáliz mayor. cálices mayores, y los cálices mayores se juntan para formar Pelvis renal. Pero a la pelvis renal. Excelente. Y de la pelvis renal, ¿quién se origina? ¿Quién se va hacia la vejiga? Los uréteres, perfecto. Un segundo, chicos. Ok. Entonces, bien, ¿no? De la pelvis renal se originan los uréteres. Muy bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál es la posición de la arteria, la vena y la pelvis renal? ¿Quién era anterior? ¿Quién era posterior? Primero va la vena, luego la arteria y Exacto, ¿no? Hacia atrás, ¿quién va? Siempre hacia atrás, la pelvis. la pelvis renal, ¿no? Por delante la arteria y delante de todas la vena. Ese es un truco que sirve mucho cuando ustedes vayan a ver, por ejemplo, Complete Anatomy, o cuando vayan a ver, por ejemplo, un riñón en el anfiteatro. ¿Por qué? Porque de repente les ponen un riñón izquierdo, ¿no? Pero se los ponen al revés y te preguntan si estás viendo cara anterior o cara posterior o qué estructura es, entre otras cosas, ¿no? Muchas preguntas pueden salir de ahí. Tú identificas estas tres estructuras, que dicho sea de paso creo que están por acá. No, ok. Tú identificas estas tres estructuras, ves que la pelvis renal está hacia atrás, esa es cara posterior. Si ves que la vena está hacia adelante de todas, esa es una vista anterior. Esa técnica es infalible, o sea, siempre nos ayuda. Muy bien. Entonces, aprovechemos este grafiquito nada más para comentar un poco acerca de la irrigación renal, macroscópica, ¿no? ¿Cómo está irrigado el riñón, chicos? ¿Se acuerdan? La arteria renal y su rama. Perfecto. ¿Cuáles son las ramas de la arteria renal? Para el riñón, ojo, Arteria para el... superior, arteria segmentaria. segmentaria superior, segmentaria inferior. Perfecto. Segmentaria superior, segmentaria inferior. ¿Qué más? La segmentaria Antero anterosuperior, superior. la Anterior inferior. anteroinferior y la posterior, ¿verdad? Parte básicamente de dividir a nuestro riñón inicialmente en dos polos, un polo superior, polo inferior, y la parte del medio la dividimos en dos caras, ¿no? Una cara anterior y una cara posterior. Vamos a ponerlo así, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior la dividimos en dos, antero superior, antero inferior, ese es polo superior, polo inferior. Y hacia atrás, pues, será la cara posterior simplemente. Para cada una de estas partes hay una arteria segmentaria. Arteria segmentaria superior, arteria segmentaria inferior, arteria segmentaria antero superior, la antero inferior y la posterior. Son las 5 arterias que salen de la arteria renal dirigidas hacia el parénquima renal, ¿no? Dirigidas hacia el parénquima renal. ¿Y por qué les hice hincapié en esto de dirigidas hacia el riñón? Porque la arteria renal o las arterias renales también pueden originar arterias o ramas para las glándulas suprarrenales, ¿no? ¿Se acuerdan cómo estaban irrigadas las glándulas suprarrenales? ¿Cómo Por es? la
Arterias suprarrenales superiores e inferiores. Está perfecto. Y medias. Ya, perfecto. Medio. Las arterias suprarrenales superiores, ¿ramas de quién son? De la arteria La frénica inferior. mesentérica. De la arteria frénica inferior. ¿No? De la arteria frénica inferior, rama de la arteria aorta, a la altura de T12 aproximadamente. ¿Sí? La arteria frénica inferior. La arteria suprarrenal media, ¿rama de quién? De la aorta abdominal. Perfecto, El rama aorta abdominal. directa, sí, rama directa de la aorta abdominal, perdón el Parkinson, ¿no? Rama directa de la aorta abdominal. ¿Y la arteria suprarrenal inferior? ¿Rama de quién? De la arteria renal. Arteria. De la arteria renal, excelente, ¿no? De acá, de la arteria renal. Listo, a la altura de L2, ¿verdad? A la altura de L2. Muy bien, esos son los puntos, las tres arterias que van a irrigar estas glándulas con sus respectivos orígenes, ¿no? Muchas veces, y se van a encontrar con esto en un montón de oportunidades, les van a preguntar por origen vascular, ¿sí? Origen de la arteria suprarrenal superior y así sucesivamente. Pero qué bueno que lo tengan presente. Muy bien. Vamos por acá. Otra pregunta, esto es una pregunta relacionada con pelvis, ¿sí? La pregunta dice, paciente mujer de 45 años que consulta por sensación de bulto en los genitales, que se acentúa cuando realiza esfuerzos físicos. Refiere además que tiene 4 hijos y sus 2 últimos partos fueron difíciles. ¿Ok? Si sospechamos de un prolapso, ¿sí? Que es una protusión de las vísceras pélvicas a través del conducto vaginal, por defecto del piso pélvico, el cual está constituido por el diafragma pélvico, debemos recordar que el diafragma pélvico, está constituido por los músculos, puntos suspensivos. ¿Cuáles, chicos? Los elevadores y el coxígeno. Ya, excelente. El elevador del ano y el coxígeo. Oxígeno. Y el músculo elevador del ano, a su vez, está formado por ¿qué músculos? Tubo rectal, tubo coxígeo y esquizocoxígeo. Perfecto, entonces la respuesta sería la letra 4. Perfecto, número 4, ¿no? Número 4. Muy bien, esto de acá que hemos visto lo podemos apreciar en esta imagen, que también es el Gray. A mí me gusta utilizar mucho el Gray porque es bastante esquemático antes de irme a la muestra anatómica, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo este músculo de acá. ¿Quién es? ¿Leo? ¿El qué? El coxígeno. El coxígeo. El coxígeo, ¿verdad? El músculo coxígeo. ¿Dónde se origina el músculo coxígeo y dónde se inserta? Se origina por acá. Se inserta por En la acá. zona ciática. ¿Ya? Se origina en la cara anterior del sacro. ¿Sí? Cara anterior del sacro. Y se inserta en la espina Zona ciática. ciática. Se inserta en la espina ciática. Excelente. Por debajo de este músculo coxígeo encontramos al músculo elevador del ano, conformado a su vez por 3 músculos. El músculo que viene por acá, ¿cuál será? El iliocoxígeo. El iliocoxígeo. El músculo que viene por acá, ¿cuál es? El pubocoxígeo. El pubocoxígeo. Y finalmente, el músculo que viene por acá, el pubo rectal, ¿verdad? El pubo rectal y el pubocoxígeo tienen su origen en la cara posterior de la pubis, ¿verdad? Del cuerpo del pubis. Mientras que el iliocoxígeo tiene su origen en esta estructura de acá. ¿Cómo se llama? Esta línea. El arco tendinoso. En el arco tendinoso, excelente, ¿no? No se origina en una estructura ósea, se origina aquí, en el arco tendinoso. Muy bien. ¿Qué más podemos aprovechar de esta imagen? Bueno, todo esto que les he comentado es parte del diafragma pélvico, no se olviden, ¿no?
Y en esta imagen también podemos apreciar esto de acá. ¿Quién es este músculo? Piriforme. El piriforme Piriforme. o el piramidal. Excelente. Piramidal o piriforme. Se origina igual en la cara anterior del sacro y se va a insertar en este caso en el trocánter mayor del fémur, ¿no? Característicamente, este músculo piriforme, recuerdan que va a pasar por este agujero ciático mayor, ¿no? Que está delimitado por los dos ligamentos. ¿Cuáles ligamentos? Voy a borrar un ratito esto de acá. ¿Cuáles ligamentos? El ligamento que viene desde el sacro hacia la espina ciática, Sacroespinoso. sacroespinoso, y el ligamento que va desde el sacro también, pero La hasta la tuberosidad. tuberosidad isquiática. Ajá. ¿Cómo es? Sacrotuberoso. El sacrotuberoso, ¿no? Sacroespinoso y sacrotuberoso. Estos dos ligamentos, recuerdan que me constituyen dos espacios: agujero ciático mayor y agujero ciático menor, ¿no? Junto con el reborde del isquio, ¿no? Escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor. Excelente. Por el agujero ciático mayor pasa el músculo piriforme o piramidal junto con el van glúteo superior, van glúteo inferior, y por delante del piriforme lo que vendría a ser el plexo sacro, ¿verdad? El plexo sacro. Más o menos así. Listo. Muy bien. Eso principalmente con esta muestra, bueno, con esta imagen, ¿no? Entonces aquí la respuesta es el número 4. Vamos con otra pregunta. Ok, esta es, aprovechen, esta ha sido pregunta pasada, pregunta de examen anterior. Dice, usted está atendiendo un parto vaginal. En el momento que aparece la cabeza del bebé, usted realiza una episiotomía en la zona marcada. Episiotomía, recuerden, no sé si lo habrán comentado de repente en las clases teóricas, ¿no? O en las prácticas, es un pequeño procedimiento que consiste en realizar un corte a nivel de la vagina, ¿sí? A nivel externo, a nivel de los genitales externos, con la finalidad de poder ampliar, ¿sí? Con la finalidad de poder ampliar el diámetro de salida del bebé, ¿no? Para facilitar el parto, cuando ya hay demasiada dificultad. Entonces, una de las formas de episiotomía es justamente realizando un corte a este nivel, a nivel de las líneas azules, ¿no? Pero al realizar esto, tú tienes que tener en consideración cuál de las siguientes alternativas. ¿Qué va a pasar si hago un corte acá? ¿La cuál? La 5. La 5 dice, se va a seccionar fibras del músculo transverso superficial del periné. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Y por qué? Mira en dónde te está señalando el corte, ¿no? A este punto donde está más o menos esta línea negra, encontramos el centro tendinoso, ¿verdad? Que va a separar básicamente tu triángulo urogenital de tu triángulo anal, ¿ok? A través de, bueno, en este centro tendinoso van a llegar las fibras del músculo transverso, tanto superficial como profundo de el periné, más o menos así, ¿no? Entonces, si yo hago un corte a ese nivel, lógicamente voy a seccionar esas fibras. Y es con lo cual tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Las demás alternativas podemos ir descartándolas. ¿De qué manera? Dice, se seccionará las fibras del esfínter externo de la uretra. Chicos, ¿dónde estará la uretra por acá? Más arriba, ¿no? Más o menos por acá. Entonces, bien lejos del corte de episiotomía. Este es el introito vaginal, ¿correcto? Por encima estará el orificio de salida de la uretra o meato urinario, ¿verdad? Cubierto justamente por los labios o por la vulva, como quieran llamarle. Pero mi punto es que están lejos estas dos estructuras, ¿no? No se relacionan. No tendría que marcar esa alternativa. Luego te preguntan, ¿el sangrado provendrá de la arteria dorsal del clítoris? Nuevamente, la arteria dorsal del clítoris
se va hacia el clítoris, valga la redundancia. El clítoris está por acá. Entonces la arteria dorsal del clítoris va a venir por acá, más o menos. Va a venir así. Entonces igual, está un poco lejos el sitio de corte, el sitio de episiotomía. No sería mi mejor alternativa. Se seccionarán las fibras de la porción subcutánea del esfínter anal externo. Pues el esfínter anal externo estará por acá, ¿no? Más o menos acá. Por aquí puedo encontrar su porción subcutánea, que se ha volado con esta imagen, lógicamente. También se aleja del sitio de corte. Y también te dice, la paciente puede quedar con incontinencia urinaria secundaria a este procedimiento. No, porque igual el nervio que se va a dirigir hacia el esfínter externo de la uretra no va por ese trayecto, ¿no? Va alejado de este. Entonces, por otra manera, nuestra mejor respuesta sería el número 5, ¿no? Seccionaremos las fibras del músculo transverso superficial del perineo. ¿Okay? Transverso superficial del perineo. Esta imagen, si es que no me equivoco, la sacaron del Yokochi. Sí, si es que no me equivoco, del Yokochi, ¿no? En donde pues se logra ver muy bien principalmente los nervios, ¿no? Los nervios que van a dirigirse hacia la zona perineal, ¿no? Ramas básicamente del nervio pudendo, no se olviden, ¿no? Ramas del nervio pudendo. Va a originar el nervio que se va hacia el clítoris, ¿no? El nervio que se va hacia el esfínter externo del ano, el nervio perineal o la rama perineal, ¿no? Entre otras, ¿no? Todas esas son ramas del nervio pudendo finalmente. Muy bien, ¿preguntas hasta este punto, chicos? ¿Vamos bien? Todo bien. Sí, todo bien, excelente. Ok, vámonos con esta otra pregunta. También ha sido pregunta de examen hace 1 o 2 años, si es que no me equivoco. La pueden volver a poner. Dice, durante una uretrocistoscopía, usted evidencia la estructura señalada con la flechita azul, ¿no? Con lo cual usted reconoce que, puntos suspensivos. ¿Cuál sería su respuesta? Primero, ¿se logran ubicar qué estructura es? ¿Qué corte es? ¿Qué órganos estamos viendo? ¿No? ¿Prostópata? Próstata. Por ahí escuché, si es que no me equivoco, próstata. Sí. Esta pelotita que están viendo por acá. Sería la 5. Excelente, ¿no? Sería el número 5. Les estaba diciendo, perdón. Esto que estamos viendo acá es próstata, ¿no? Por encima será vejiga. Esto es vejiga. De hecho, esta parte de la flechita o de la raya negra que te pone el libro, te hace referencia al trígono vesical, ¿no? La porción más lisa de la vejiga. Por aquí encontraremos al orificio o el inicio de la uretra. Por acá, la uretra, ¿no? Esto de acá es el tubito de la uretra, con sus distintas porciones, ¿no? La uretra preprostática o intramural, más o menos una porción corta, pongámoslo así. Luego de esto la uretra prostática, ¿no? Como es varón, la uretra prostática. Por acá la uretra membranosa y luego la uretra esponjosa, ¿no? Y así más adelante, sucesivamente. Dentro de la uretra prostática nosotros vamos a poder identificar esa estructura de acá. Como bien me lo han dicho, es el colículo seminal. Es una porción más ensanchada, un poco más dilatada de esta uretra, ¿no? En donde vamos a ver la desembocadura de 2 conductos y también un pequeño orificio que en realidad no tiene mayor relevancia anatómica o mayor relevancia clínica, por así decirlo, ¿no? Vamos a encontrar la desembocadura de estos 2 conductos, que son los conductos eyaculadores,
¿Recuerdan? ¿Cómo se forman, chicos, los conductos eyaculadores? Por la ampolla del conducto deferente y el ¿Mm? conducto de la vesícula. Perfecto, ¿no? La unión de la ampolla, bien me lo has dicho, la ampolla del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal, ¿no? Estas dos estructuras se juntan y forman a los conductos eyaculadores, que desembocan justamente en la uretra prostática a nivel del colículo seminal. Y por encima de esto, lo que señala justamente la flecha azul es El folículo seminal. ¿No? ya es un rezago embriológico. Utrículo prostático. El utrículo es un rezago embriológico. Es básicamente el útero que no se desarrolló en los varones, ¿sí? Y quedó como un utrículo. Un pequeño saquito, un pequeño orificio a nivel del colículo seminal que, como les digo, no tiene mayor relevancia clínica, ¿sí? Simplemente se describe y punto. ¿Ok? También es pregunta de examen, como pueden observar, ¿no? Muy bien. Ok. Muy bien. Esto es con respecto a esta pregunta. Me parecía bastante interesante poder traerla, no solamente porque ya vino antes, sino porque nos ayuda a recordar justamente estas dos estructuras, ¿no? El trígono vesical y el colículo seminal. Muy bien. Vamos por acá. Ok, hemos llegado al segmento final, justamente cumpliendo con el horario. Hemos llegado al segmento final de este repaso, en donde quiero que nos enfoquemos en a veces lo más tedioso, que es la memoria en cuanto a las arterias, ¿sí? Sé que hay un montón de arterias, sé que a veces es difícil de reconocer o de recordar, así que vamos a hacer un pequeño esquema, ¿ya? Vamos por acá. Por acá voy a dibujar a mi arteria aorta. ¿Ok? Ustedes saben que es arteria aorta abdominal, más o menos así, ¿no? Listo. Arteria aorta abdominal, ¿no? Comienza en L1, termina en L4, ¿no? Más o menos así. Y a nivel de L4, ustedes saben que la arteria aorta abdominal se divide en dos. ¿En qué arterias? Arterias ilíacas comunes. Arteria ilíaca común, y la arteria ilíaca común se divide en Ilíaca Arteria externa y ilíaca ilíaca interna. interna. arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna, ¿no? La arteria ilíaca interna, recuerden que tiene dos troncos, un tronco anterior, tronco posterior y así sucesivamente, ¿no? Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en las ramas directas de la arteria aorta. Esta será la arteria sacra media, rama de la arteria aorta a nivel de L4. Y ahora sí regresamos desde arriba. ¿Sí? Vamos en orden. Las primeras ramitas que salen de la aorta a nivel abdominal, ¿quiénes son? Las arterias frénicas inferiores. Perfecto, las arterias frénicas inferiores, ¿no? Y la arteria frénica inferior, ¿a quién me iba a dar como rama? La arteria suprarrenal superior. Perfecto, a la arteria suprarrenal superior, ¿no? Vamos a poner acá para la glándula suprarrenal. Ya está, para no olvidarnos. Ok. Luego de esto, a nivel del borde superior de L1, ¿quién sale? El tronco celíaco. Tronco celíaco. Tronco celíaco, ¿qué ramas tiene? Arteria esplénica, La arteria arteria hepática. hepática propia y la gástrica izquierda. Ya. Arteria esplénica, arteria gástrica izquierda, vamos a ponerlo por acá. Arteria Hepática. hepática común, ¿no? Hepática común. Listo.
arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y la arteria hepática común. La arteria hepática común, ¿en qué se va a dividir? En hepática propia. ¿Y qué más? Gastroduodenal, excelente, ¿no? Arteria hepática propia y en arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia, ¿en qué se divide? Arteria hepática de la rama derecha y rama izquierda. Ok, derecha e izquierda. Y antes de dividirse, ¿qué arteria me forma? ¿Qué rama me da? La hepática propia. Gástrica derecha. La gástrica, excelente, ¿no? La gástrica, vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerlo así, la gástrica derecha, ¿no? Pongo así para que se acuerden de la anastomosis, para que lo puedan diferenciar, ¿no? Gástrica derecha, excelente. Y de la arteria hepática derecha, ¿quién sale? La arteria La cística. La arteria cística. ¿Qué pasa a través de qué estructura? ¿O en qué estructura la podemos encontrar? En la vesícula biliar. Ya se va hacia la vesícula biliar, pero cuando se va hacia la vesícula biliar pasa a través de un triángulo. ¿Se acuerdan? Triángulo de Boudet. Perfecto, el triángulo de Bode, ¿no? ¿Cuáles son los límites de ese triángulo de Bode? Borde inferior del hígado, Ajá. conducto cístico y conducto hepático propio. Conducto hepático común, sí, ¿no? Esos tres. Conducto cístico, conducto hepático común y el reborde hepático, ¿no? Más o menos así, para que se hagan una idea. Ese es el triángulo de Bode, ¿no? Y a través de ese triángulo pasa o encontramos a la arteria cística. Muy bien. Regresamos por acá. La arteria gastroduodenal, ¿qué ramas me da? Gastromental derecha. Ya. La gastromental derecha, vamos a ponerlo así. ¿Qué más? Las pancreatoduodenales Superiores, ¿no? Las pancreatoduodenales superiores. La supero anterior y la supero posterior. Excelente. Vamos a ponerlo así. Listo. Y recuerden que también la arteria gastroduodenal me puede dar la arteria supraduodenal, ¿no? Para la porción más superior del duodeno, la arteria supraduodenal. Listo. Muy bien, hasta ahí terminamos las ramas o las distintas ramitas que encontramos de la arteria hepática común. Vámonos con la arteria esplénica. Antes de la esplénica, mejor terminemos con la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda, hacia la porción más superior, ¿qué ramas me da? Son cortitas. Ramas esofágicas. Perfecto, las ramas esofágicas, ¿no? Las ramas esofágicas, que no podemos olvidar. Listo. Ahora sí, arteria esplénica. ¿Cuántas ramas aproximadamente conocen que da la arteria esplénica? Suéltenos, todas las que conocen. Gástricas posteriores. Ya, perfecto. Las gástricas posteriores. Las Perdón. gástricas cortas. Ya. Gástricas posteriores. Las gástricas cortas. ¿Qué más? La gastromental izquierda. La gastromental izquierda. ¿Qué más? La pancreática dorsal. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? La pancreática dorsal. pancreática mayor. Ya, la pancreática mayor o la pancreática magna. Y
Una más para el páncreas, les había comentado. Pancreática, cau. Dale, ¿no? Para la cola del páncreas. Muy bien. Y antes de ingresar al vaso, se divide en arteria esplénica superior e inferior, ¿no? O rama superior y rama inferior, nada más. Muy bien, aproximadamente sí, son 8 ramas las que ustedes deberían manejar. 3 ramas para el estómago, gástricas posteriores, gástricas cortas y la gastromental izquierda. 3 ramas para el páncreas, pancreática dorsal, pancreática magna y la pancreática caudal. Y 2 ramas para el vaso como tal, ¿no? La esplénica superior y la esplénica inferior, justo antes de ingresar en el pedículo esplénico. Muy bien. De estas quiero que me mencionen la principal importancia de las gástricas cortas. ¿Por qué es que les pregunto por estas? Irrigan la porción del fondo del estómago. Perfecto. Esta es otra pregunta muy repetida en exámenes, ¿no? El fondo gástrico está irrigado por las arterias gástricas cortas, rama de la arteria esplénica, ¿sí? ¿Cómo les pueden poner esta pregunta? Relacionándolo con fisiología. Recuerden que el fondo gástrico colecciona la mayor cantidad de células que van a formar o que van a secretar el factor intrínseco, o también llamado factor intrínseco de Castle, que es un factor que se va a unir a la cobalamina, o sea, la vitamina B12, para favorecer su absorción. Si no hay factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12. Por lo tanto, te la pueden poner así, ¿no? Arteria que de encontrarse obstruida, ¿no? Rama de la arteria esplénica o algo así, que de encontrarse obstruida condiciona o puede condicionar cuadros de anemia, ¿sí? O cuadros de anemia megaloblástica. Entonces tú vas recordando, haces la asociación, ¿no? Dices, megaloblástica, posiblemente, si me están preguntando por estómago, debe ser por vitamina B12. Si es vitamina B12, factor intrínseco, es fondo gástrico. Si es fondo gástrico, la arteria es son las arterias gástricas cortas, ¿no? Rama de la arteria esplénica. Nada más. ¿Ok? Eso más o menos tienen que razonarla así. Muy bien. Seguimos. Estas han sido ramas de todas las ramas del tronco celíaco en general. Y ahora vámonos con las ramitas que salen por acá, ¿no? A nivel de L2. Vamos a poner L2, por acá L3. ¿No? A nivel de L2, perdonen que lo dibuje encima, salen las arterias renales, ¿verdad? Las arterias renales. Arterias renales que ya mencionamos van a dar sus 5 arterias segmentarias finales, la superior, la inferior, la anterosuperior, la anteroinferior y la posterior. ¿Correcto? Las 5 arterias segmentarias. Y antes de ingresar o de dividirse en arterias segmentarias, la arteria renal da las arterias suprarrenales las suprarrenales inferiores, ¿no? Suprarrenales inferiores. Vamos a borrar acá. Renales inferiores. Muy bien. A nivel del borde superior de L2 también está descrito que salen las arterias suprarrenales medias, que también hemos comentado. Las arterias suprarrenales medias. Muy bien. A nivel de L3, ¿quién sale, chicos? ¿Quién sale a nivel de L3? ¿Qué arteria? Gruesita. Mesentérica superior. Ya. ¿Mesentérica superior sale a nivel de L3 o L1? L1, L1. L1. Entonces, a nivel de L3, ¿quién sale? La arteria mesentérica Inferior. inferior. Excelente. La arteria mesentérica inferior, ¿no? Recuerden, voy a ponerla por acá.
La arteria mesentérica inferior, conforme va descendiendo, ¿sí? Conforme va descendiendo, me va a dar en su recorrido la arteria cólica Izquierda. izquierda. Y la arteria cólica izquierda me va a dar dos ramitas, que es una rama ascendente, ¿verdad? Y una rama descendente, ¿no? Además, esta arteria mesentérica inferior, conforme sigue descendiendo, me va a dar las arterias sigmoideas, que son aproximadamente de 3 a 4, de 3 a 5 arterias sigmoideas, ¿no? Justamente para el colon sigmoides. Y finalmente, la rama terminal de la arteria mesentérica inferior es la arteria rectal o hemorroidal superior. ¿Sí? Esas son arterias sigmoideas. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. No es que me haya olvidado de la arteria mesentérica superior, sino que para la arteria mesentérica superior necesito un poquito más de espacio. Así que voy a borrar esta parte para poder desarrollarla un poquito, ¿no? Entonces, vámonos con la arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior nace aproximadamente a nivel de L1, ¿sí? Borde inferior de L1, así se menciona. Arteria mesentérica superior. Y la arteria mesentérica superior, conforme va discurriendo, hasta llegar al final, conforme va discurriendo, va a dar un sinfín de ramas. Las primeras, ustedes ya saben que son las arterias, o la arteria pancreatoduodenal inferior, que luego se divide en dos, ¿no? Una anterior y una posterior. Arterias pancreatoduodenales. La arteria pancreatoduodenal inferior. Listo. En su recorrido me va a dar ramas yeyunales y ramas ileales. Y ramas ileales. Para el yeyuno y para el ilio, ¿verdad? Ramas que al principio van a formar arcadas arteriales, vamos a ponerlo así, van a formar arcadas arteriales, más o menos así, ¿verdad? Y que posteriormente estas van a terminar en las arterias rectas, ¿no? Más o menos recordando. Arcadas o arcos arteriales y arterias rectas, finalmente. Listo. Luego la gran mayoría de ramas que va a dar, las siguientes ramas que va a dar la arteria mesentérica superior se van a ir hacia el lado derecho, ¿no? Va a dar la arteria cólica media, vamos a ponerla por acá, voy a borrar esto. Okay. Me va a dar la arteria cólica media, que se va a dividir en dos, rama derecha y rama izquierda, ¿correcto? Luego también me va a dar la rama o la arteria cólica derecha, que se va a dividir en rama ascendente igual y rama descendente. Arteria cólica derecha. Y la última ramita que me da la arteria mesentérica superior, ¿cómo se llamaba, chicos? La ilíaca. La Arteria iliocólica. ileocecal. Perfecto, la iliocólica, ¿no? La iliocólica. O arteria ileocecal en algunos casos. Antes esta arteria tenía un nombre bastante peculiar. Antes esta arteria era llamada la arteria iliobiseco, ¿no? Apendículo cólica. ¿Por qué? Bueno, ese nombre así extenso no es más que la alusión a sus 5 ramas terminales, ¿no? Recuerden, esa arteria ileocólica o iliocecal me va a dar una rama para el ilion terminal, ¿sí? Una rama para el ilion terminal, ¿sí? Dos ramas para el ciego, una arteria cecal anterior y una arteria cecal posterior. Y una arteria cecal posterior. Me va a dar una arteria
para el apéndice, la arteria pendicular. Y también me va a dar una rama para el colon ascendente, la arteria cólica ascendente. ¿Sí? Esas son las 5 ramitas que salen de la arteria iliacólica o iliocecal en algunas veces llamadas, o antes llamada iliobiseco-pendículo-cólica. ¿Ok? Todas estas ramas de la arteria mesentérica superior. Ahora, de esta parte de la vasculatura, ramas de la arteria aorta o de las arterias mesentéricas, hay algo que tú tienes que tener en consideración y es el arco de Riolano. ¿Dónde estaba, chicos, el arco de Riolano? ¿Dónde lo ubico? ¿Has escuchado el arco de Riolano, no? ¿Se acuerdan? Arteria mesentérica inferior, arteria cólica izquierda, rama ascendente, rama descendente, y justamente la rama ascendente se juntaba con la rama izquierda de la arteria cólica media, ¿no? La rama izquierda de la arteria cólica media, que era rama de la arteria mesentérica superior, ¿no? Arteria mesentérica superior. Esta es arteria cólica media, vamos a ponerlo. Entonces, la unión justamente de estas dos arterias, la anastomosis, el punto de anastomosis de estas dos arterias, rama izquierda de la cólica media y rama ascendente de la cólica izquierda, la arteria cólica izquierda, forma el arco de Riolano. Este punto no se lo olviden, chicos, porque esto sí lo preguntan, tanto en teoría como en práctica. ¿Okay? Ese es el arco de Riolano, punto de comunicación entre arteria cólica media con cólica izquierda. En otras palabras, punto de comunicación entre arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. ¿Ya? Hay otros arcos que no son tan preguntados, como el arco de Treves, el arco de Sudeck, por ejemplo, pero ya no son un poco más rebuscados, ¿no? Eso es ya más para su conocimiento. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿O quieren que repita algo de repente? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto, chicos. Bueno, sin más que poder traerles en este repaso, me hubiese gustado traerles más, pero bueno, me despido y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchos éxitos en sus exámenes y espero verlos más adelante en una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos, muchísimas gracias y muchos éxitos en sus exámenes. Nos vemos. Tengo una manito levantada, no sé si es una pregunta o es un chau, no sé. ¿Hay preguntas? Ah, no, ok. Perfecto, chicos. Hasta luego, cuídense.